Nombres genéricos de la música paraguaya. La música paraguaya tiene raíces muy profundas de los guaraníes precolombinos, apasionados por la música y la danza, y de los españoles llegados desde un año después de la fundación de Asunción, 1537, fusionados sin lugar a dudas en las reducciones franciscanas desde el río Tebicuarí para arriba, en más de 20 pueblos. A grosso modo, principalmente se gestó la danza de las promeseras, llamadas luego galopera, luego el purajey, que más tarde adoptó el nombre de polka, y más tarde seguidas por la guarania, el chamamé y la avanzada. Pero mirando con lupa, existen 16 géneros musicales adaptados por los paraguayos en estos 400 años. Y son: 1. Purajey. El nombre genérico de la canción guaraní es purajey, que significa canto, vocablo aplicado por primera vez en las canciones en Costa Ibaté de Mauricio Cardoso Ocampo, y fue el primer tema grabado en la década del 30 en disco RCA Víctor por Félix Pérez Cardoso en Buenos Aires. 2. Purajey Así significa canción doliente, que peyorativamente luego es llamado Purajey Yajeó. Muchos músicos creen que es la madre de la guarania, creada por José Asunción Flores. Cardoso Ocampo sostiene Purajey Así sería el aire plañidero paraguayo descrito por los hermanos Robertson entre 1811 y 1815. Por lo general, el purajey así se canta en purajey o canto a dúo. Una de las primeras canciones que se popularizó fue Sepukasumí, música anónima recogida por Eladio Martínez en el departamento del Guairá, y un poeta yaguaronino de apellido Valiente le puso la letra. 3. La polca paraguaya, género musical popular folclórico genuinamente paraguayo, cuyo origen no se puede precisar porque sus raíces están en las reducciones franciscanas, en las danzas de las promeseras, con cuyo sabor rítmico indígena, ya que los intérpretes de la banda con instrumentos de viento y de percusión estaban en manos de nativos, raíz que también está en los antiguos aires plañideros cantados con acompañamiento de guitarra y otros instrumentos, descritos a finales de 1700 por varios especialistas españoles y en 1811 y 1815 por los hermanos Robertson, que se dieron cuenta que el ritmo de estas músicas no era el 2x4 como del viejo mundo. Desde la independencia aparecieron los primeros purajey cantados en guaraní, castellano y yopara. Finalmente, a partir de 1860 toma el nombre de polka, que proviene de la polka europea, con la cual no tiene relación musical. La polca paraguaya se escribe con C para diferenciar de la europea, que se escribe con K. La polca es de tiempo alegro, muy bailable, cantada o no. Es de ritmo 6x8 en 3 y su melodía 6x8 en 2, que van en yuxtaposición. Esto quiere decir que cuando hay dos acompañamientos, uno toca el contrarritmo y el siguiente el ritmo normal, y con síncopa. 3 características desarrolladas desde finales de 1500 hasta 1815. Las primeras polcas de autores desconocidos, muchas de ellas datan desde principios de 1800, son Mamacumandá, Mamachemosé, China querida, Non tendei morena mí, El casamiento del Tarabé, Arroyos y esteros, Felipa Mareco, Lucerito Alba, Paloma Blanca, Chetrigueñamí, Purajey Chuí, Malenita, Hoy, Chevallemi Yaguarón, Guirafarra, El Canao, Magdalena,
se lucero aguay dareco y la culpa carreta Guaymipizape, Campamento Cerro León, Alfonso Loma y las polcas partidarias Colorado y 18 de octubre, porque la polca liberal fue escrita por encargo por un tal González, según el profesor de música Juan J. Rojas. A Felipa Mareco, el músico Simón Iglesias de la ciudad de Eusebio Ayala le agregó una segunda parte y la convirtió en Colorado Neta. A esta misma melodía, Juan Villalba le agrega una tercera parte. A la polca Colorado Neta, bajada de velocidad, dio lugar a kilómetro 11. Y escuchen esto para notar la diferencia. Colorado Neta. Bajada de velocidad, así suena kilómetro 11. En 1925, José Asunción Flores toma la polca Maena Paricuase de Rogelio Recalde. También bajó la velocidad y crea la guarania. En 1930, Samuel Aguayo, después de muchas serenatas, tararea otra polca anónima, Noaimwipizape, a los argentinos Francisco Pracánico y Novillo Quiroga, para que le escriba a las apuradas un tema para grabar. Y estos la copiaron casi literalmente, solo bajando de velocidad. Y así nació el primer chamamé Che Corrientes Potí. Nos confirma Cardoso Ocampo, Mundo Folclórico Paraguayo, tomo 1, página 151 al 154. Y me atrevo nuevamente para silbarlo. Disculpen. Dice Guaymipizape. Y bajada de velocidad, Che Corrientes Potí. La intención es didáctica y no artística. Este método de bajar la velocidad de la polca para crear nuevos géneros, puedo afirmar que se debe al gran musicólogo italiano Nicolini Pellegrini, llegado al Paraguay a fines de 1800 y fue formador de todos los grandes compositores paraguayos, quien compuso Capricho Paraguayo. Con ello, Pellegrini demostró a sus pupilos que se podía tomar cualquier tema anónimo o no y crear un capricho, modalidad en Europa en los siglos XIX y XX. Número 4, tenemos la polca siriri. Es cuando Puraje así es bailable, sería la polca lenta. Cardoso sostiene que Samuel Aguayo se inspiró para crear el chamamé. 5, polca creín o popó. Es la polca alegre muy bailable que a veces se canta, se caracteriza por pequeños saltos dados por los danzarines. 6. La galopa. La polca y la galopa están en 6x8 polirrítmico y sincopado. Su ritmo es de 3 tiempos y su melodía en 2. Pero la galopa se diferencia de la polca por sus 2 ritmos ternarios, con la particularidad de una variación en las acentuaciones en la segunda parte, destacadas gracias a una combinación especial con los platillos bombo, tambor o caja. Pero la primera parte es igual a la polca paraguaya. Es una música exclusivamente para banda. No era cantada, carecía también de final, ya que eso dependía de los músicos y de las promeseras, que podía durar hasta horas.
Se la interpreta exclusivamente con banda de músicos para acompañar a las galoperas, que bailan una danza pagano-religiosa y en ningún caso es cantada. Nació en las reducciones franciscanas con el fin de que las mujeres promeseras puedan rendir culto a sus santos de su devoción. Desde 1775, desde el río Tebicuaril para arriba, como las reducciones de Kaapuku, Kikuo, Ibuku'i, Buyapeu, Kiindu, Akaay, Tabapu, Ubutumi, Carapeguá, Paraguarí, Yaguarón, Kaakupe, Itacurubi, Itagua, Capiatá, Areguá, Ita y Asunción, llamada entonces Paraguay. Todos estos pueblos en sus respectivos conventos contaban con sus conjuntos orquestales, bandas de músicos y que luego de cada misa ofrecían sus conciertos a modo de retreta y bailes populares, actividades religiosas hasta hoy no interrumpidas. Hasta hoy día se conservan dos grupos tradicionales de galoperas, las del Mercado 4 en honor al Sagrado Corazón de Jesús y las de la Chacarita, devotas de San Blas. Malas informaciones hacen saber que proviene del galop europeo. Con relación a esto, solo ha tomado su nombre y nada tiene de influencia musical. Esto nos aclara Fulgencio R. Moreno en su libro La ciudad de Asunción, editado en Buenos Aires en 1922, y nos dice que, comillas, cada 6 de enero, día de los Reyes Magos, natalicio del doctor Francia, fallecido en 1840, era festejado en el barrio de la Encarnación y de Ixatí con galopas y cambara anga. Se popularizaron las siguientes galopas en el Paraguay: Paraguarí, Arroyos y Esteros, de autor anónimo; 3 de Mayo, de Julián Alarcón; Polka María, de autor anónimo; Yucú, de Remberto Jiménez; y las más actuales: Galopera, Tupací o Cambala Merced, San Baltasar, de Mauricio Cardoso Ocampo, y un tema del correntino Osvaldo Sosa Cordero, Cambacuá. 7. Polka galopa. Cualquier polka paraguaya ejecutada en banda, adaptándola al doble ritmo de la galopa, y esta polka galopa tiene terminación compuesta. 8. Compuesto. No necesariamente sea nombre genérico por carecer de un ritmo determinado. Generalmente se emplean en la polka, rasguido doble, valseado y el chamamé. Su fin es relatar hechos reales o ficticios memorables que han conmovido a la población y que podía tener su origen en los relatos o romances españoles. 9. Carretahuí. Es un género que desapareció del Paraguay y muy parecido a la payada. 10. Guarania. Cardoso lo califica como hija del purajé así. Es una música de corte sentimental y netamente auditiva, no bailada por el pueblo. Su creador es José Asunción Flores en 1925, específicamente para aclarar a decenas de maestros italianos confundidos con las 3 características de la polka paraguaya y que no podían escribir en pentagrama. Para ello, Flores toma la polka Kne'u Maená Parecuate de Rogelio Recalde, bajando la velocidad. Las 3 primeras guaranias fueron Jejuí en 1928, más tarde Querasú y Arribeño Rezai. El nombre guarania se extrajo de un poema, Canto a la raza, de Molinas Rolón, pero es un término ya usado por el sabio Moisés Bertoni a fines de 1800. 11. El chamamé. Transcripción completa de un párrafo de Mauricio Cardoso Ocampo. Comillas. Su origen es la polka sirirí. Por supuesto, no es un ritmo nuevo. Es otro neologismo dentro del folclore paraguayo, muy popularizado en la zona sur del Paraguay y muy adentrado en la provincia de Corrientes, Argentina. El creador de este rótulo es el cantor Samuel Aguayo, quien usó como nombre genérico el vocablo chamamé, aplicando así un apodo a la música paraguaya,
y esto sucedió en los laboratorios de Buenos Aires en el año 1930. Por lo tanto, no es un aporte nuevo de un género musical, sino simplemente de un nombre espurio, así como también la mal llamada litoraleña que surgió después. Cierra comillas, según el musicólogo paraguayo. 12. La avanzada. En los años 970, el creador Oscar Nelson Safuán, exiliado en Brasil e inspirado por la polca paraguaya, la guarania, la bossa nueva e instrumentos musicales indígenas, creó la avanzada, estilo popular de gran aceptación en la danza para espectáculo. 13. Puraje Yajeó. Según el estudioso Saúl Gaona, en su exposición en el primer Simposio Nacional de la Música Paraguaya, tiene un estilo musical muy parecido a los compuestos. Comillas, esta terminología guaraní apareció en la década de 1960 y significa canto quejumbroso. Generalmente utiliza el género de la polca canción paraguaya para describir algún desengaño amoroso o una añoranza hacia el terruño, diferenciándose de esta manera de los compuestos. El Puraje Yajeó, denominación más bien despectiva, fue ganando arraigo en los sectores campesinos más marginados y a pesar de que se lo considera una manifestación musical de muy baja calidad, actualmente es una auténtica expresión musical de un gran sector del pueblo rural. Cierra comillas. Para Cardoso Ocampo se trata de un puraje así o polca doliente. 14. Cánticos de los estacioneros. Nuevamente recurrimos a Saúl Gaona y nos afirma que, entre comillas, se trata de una música popular religiosa del Paraguay. Son interpretados por grupos de hombres denominados estacioneros, también llamados pasioneros, que recorren los calvarios familiares y las iglesias durante la Semana Santa. El origen de esto posiblemente se remonta en la época de los jesuitas y de los franciscanos en el Paraguay colonial, y su nombre proviene del hecho de que recorren simbólicamente 14 estaciones del Vía Crucis. Los cánticos son generalmente a una sola voz. En ellos se pueden notar un origen hispánico y algunos giros melódicos de la música monódica de la Iglesia Católica, o sea, el canto gregoriano, pero con rasgos locales muy característicos. Cuando son cantados a dos voces, los intervalos usados son los de terceras, mayor o menor. En raras ocasiones se tienen tres voces. Las canciones se transmiten por vía oral, generalmente de padre a hijos, y consisten básicamente en cantos de alabanzas al Señor Jesucristo y a la Virgen María, y otros temas alusivos a la Semana Santa, siempre de carácter repetitivo. También tiene presencia en el Día de la Cruz, de los Santos Difuntos y en los novenarios. Se excluye toda participación de instrumentos musicales y los grupos están integrados por familias y vecinos conformando una especie de linaje que se transmite de generación en generación. Enfrente de los estacioneros va uno que porta una cruz y los demás llevan faroles con distintos colores, banderas o estandartes. También se distinguen por su vestimenta, ya que usan pantalones del mismo color, camisas blancas con una banda dorada, insignia distintiva y pañuelo al cuello con una cruz bordada. A veces llevan bonetes y capas. Al igual que los compuestos, los textos de los cánticos de los estacioneros tienen una inventiva lírica de escaso valor, radicando su importancia en su carácter narrativo didáctico de la pasión y muerte de Cristo. Musicalmente tiene un discurso melódico sencillo y un tempo lento. La letra consta de varias estrofas, siendo una invariable y se denomina coro.
El cántico se inicia con el coro y siempre se repite después de las otras estrofas, que son variables y que se denominan pie. El coro es cantado por todos y el pie solo por los guías, que se componen de 2 o 4 personas. Se cierra comillas. Texto extraído de aquel importante simposio nacional organizado por el Ministerio de Cultura del Paraguay, cuya copia la podrán bajar por internet con este título: libro-simposio-web. 2 géneros que no guardan relación con la polca. 1. El valseado. Cardoso sostiene que el valseado es una de las 2 músicas foráneas que se han folclorizado en el Paraguay. Proviene del vals europeo, cuyo ritmo está en 3/4 y mucho más vivo que su sucesor europeo. Es bailable como cantable, pero su peculiaridad consiste en la forma de bailarlo. Lleva los pies hacia los costados y trayéndolos hacia adentro, y que su acompañamiento en guitarra es rasgueada. 2. Rasguido doble. Según Mauricio Cardoso Ocampo, tiene su origen en la habanera y adaptada por el músico paraguayo. Es cantado y su ejecución en guitarra es con acompañamiento de rasguido, y para más, con sus 2 golpes en cada uno, de ahí el nombre de rasguido doble. Su ritmo está en 2/4. Se destacan las siguientes composiciones: Roja Silva de Cabo, de Mauricio Cardoso Ocampo y Emiliano R. Fernández; Despierta mi Angelina, de Emiliano R. Fernández; Un cielo de ñandutíes, de Cardoso Ocampo. En Buenos Aires se popularizaron El Rancho de Cambicha y Puente Pessoa. Larga vida para la música paraguaya. Chimperita encantadora, no me vendes tu chipá, el chipá que se cocina en el fuego de tu andar, el chipá de tu sonrisa que en un beso me dará.